TCB Cast, un espacio para conocer de cerca las nuevas traducciones del proyecto Evangelio. Curiosidades, contenidos, aportes TCB, versículos importantes y mucho más. TCB Cast. Bendiciones, queridos amigos y amigas, familia del Proyecto Evangelio y de la TCB. Estamos muy emocionados de volver con nuestros TCB Cast después de tanto tiempo, desde el año pasado que no tenemos un TCB Cast nuevo por acá. Así que Sí, estamos felices de volver con esta nueva temporada de TCB Cast por acá. Y vamos, este año tenemos toda una novedad, como aquí hay muchas cosas buenas pasando en el Proyecto Evangelio. Vamos a tener podcast del Antiguo Testamento que está siendo traducido y que va a ser sí, lanzado qué poco buena a poco a lo largo de noticia. este año. Y vamos a tener también podcast del Nuevo Testamento todavía, algunos Ujú. libros que nos quedaron ahí pendientes de seguir hablando de ellos y algunos temas especiales. Así que yo siempre muy bien Excelente. acompañada de mi querida Olga Vascuña. Olga, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, ¿cómo están? Es una tremenda alegría para nosotros volver a encontrarnos y presentarles un nuevo libro del Nuevo Testamento esta vez y con la esperanza de que sea una tremenda herramienta, algo valioso para ustedes y que pueda fortalecerles la fe y ayudarles también a crecer. Antes de comenzar, que estamos tan emocionadas el día de hoy por traer este nuevo TCB Cast, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, que no se pierdan ninguno de nuestros programas. De aquí en adelante vamos a tener numerosos nuevos TCBcast, así que no se pierdan. Compartan con sus amigos, con sus familiares, activen la campanita y disfruten con nosotros este gran contenido que tenemos para hoy. Así ¿Comenzamos, es. Esther? ¿Comenzamos? Dejen su me gusta también porque el me ¿Ah? gusta hace que el YouTube entienda que es un contenido relevante y recomiende. El mismo YouTube sirve como evangelista aquí porque le empieza a recomendar a más personas. Así que unido a todo lo que nos dijo Olga, también deje su Excelente, like sí, sí, sí. y comenten todo lo que Ujú. vamos a mencionar aquí, las partes que el Espíritu más toque su corazón. Y sí, vamos a comenzar. Olga. Yo estoy muy Ay, emocionada. sí. Este libro de hoy, el libro que vamos a hablar hoy es la carta de Segunda de Timoteo. Y Segunda de este libro, Timoteo. así es. Y ese es un libro relativamente corto comparado a otros libros del Nuevo Testamento, pero ha impactado profundamente mi vida. Creo que a través de este texto Dios me llamó al ministerio y cada vez que yo tengo una crisis ministerial, creo que Dios me hace volver a Segunda de Timoteo para para reafirmar, ¿no? Para reafirmar la vocación, el llamado. Así que si ustedes que nos están escuchando hoy tienen un ministerio, tienen una vocación, tienen un llamado de parte de Dios, pues abra tu mente y tu corazón porque esta carta de Segunda de Timoteo seguramente te va a ministrar. Y empieza, Olga, la carta Sí. empieza más o menos con algo así, en presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, yo te exhorto solemnemente, predica la palabra. Y es con este Maravilloso. imperativo tan poderoso que Pablo inicia sus últimas palabras a su hijo en la fe, su amado Timoteo. Así que Maravilla. esta es la segunda carta a este joven predicador y tiene un valor histórico sin precedentes para mí, porque al final, además de ser una convocación solemne al ministerio y contener sagradas lecciones para cualquier cristiano vocacionado, también, si vamos por la línea más tradicional, se trata de la última carta paulina que nosotros tenemos registro, Ujú. porque todo indica que eso fue el último documento del apóstol Pablo. Así que Ah, vamos a seguir por esa línea de la tradición. Cuando salió un musical, una prédica musical hace algunos años en Brasil que se titulaba así, Amado Timoteo, de Marcos Teles. Y este musical fue el que Dios trajo a mi vida y me ayudó a, a asumir o a entender también las vocaciones y el precio también del ministerio. Y la cuestión es aquí, entendiendo o
yendo por la línea de que esta fuera posiblemente la última carta del apóstol Pablo, las últimas palabras, no solo a Timoteo, que recibió de primera mano este documento, sino al mundo, ¿no? Porque esto hoy Ujú. es de dominio público. Y aquí la pregunta es, ¿cómo llega al fin de sus días un hombre de Dios? ¿Cuáles son esas circunstancias que rodean al apóstol Pablo en sus momentos finales? ¿Qué es lo que lleva a este hombre a escribir una carta a su amigo querido, a su hijo amado? Y es por eso que esa petición de Pablo no podría ser más solemne, que es, predica la palabra, Timoteo. Y es por esta razón que estamos aquí reunidos en el Proyecto Evangelio, porque amamos la palabra, porque queremos Ujú. compartir ese mensaje que transforma toda la existencia humana con la máxima cantidad de personas posibles. Estamos aquí porque asumimos esto también como misión de nuestra vida: predicar la palabra, compartir la palabra, expandir el reino de Dios, expandir el Evangelio. Así que esa carta de 2 de Timoteo es tan especial porque es el resumen de absolutamente todo lo que Pablo está diciendo a Timoteo, ¿no? Y no es una carta casual, no es, es una convocación íntima, urgente, para que Timoteo eh, salga o no deje ser limitado por, por sus temores, por sus inseguridades y asuma su lugar, porque si Ujú. Pablo está cerca de partir, él confía que su hijo amado, Timoteo, hijo en la fe, asuma su lugar para el futuro, ¿no? Ujú. Entonces, cuando Pablo está llegando a su fin, al fin de su jornada ministerial, es hora que el joven Timoteo asuma el compromiso y con mucha valentía este legado de su maestro. Y Pablo, es bonito la descripción que él hace de Timoteo, y incluso creo que para reafirmar la identidad de Timoteo, y él dice cosas como: yo recuerdo, Timoteo, las lágrimas sinceras que has derramado por el ministerio. Ujú. Y aquí es una de las cosas que cuando uno está en crisis, ¿no? Ministerial, vocacional, Ujú. es tan lindo abrir ese texto y decir, recuerdo las lágrimas sinceras que has derramado por el ministerio, ¿no? Dice que aquí muchos de que nos escuchan, Olga, han derramado también muchas lágrimas sinceras Yes. en el ejercicio del llamado, en el ministerio, en la misión que Dios ha entregado a cada uno de los que estamos aquí. Y aquí, como estamos en este mes de la mujer, aquí en el Proyecto Evangelio, hay dos cosas hay dos personas, hay dos mujeres que me parece que no podemos pasar ese TCBK sin No, no, no. destacarlas. Es justamente la madre y la abuela de Timoteo. Y Ujú. esto es tan bonito porque Pablo, que fue el maestro espiritual, el discipulador, el pastor de Timoteo, él podría haber dicho una cosa como: sé de la fe que yo te enseñé, Timoteo, Ujú. sé de la fe que que yo te he indicado, que yo te he dado el ejemplo. Y Pablo no lo hace. Él Ujú. dice, yo conozco la fe por identidad, la genuina, y me gusta que es la Ujú. expresión que le usas, la genuina fe por identidad que aprendiste, que heredaste de tu madre Eunice y de tu abuela Loida. Y eso es tan importante porque el gran prospecto de Pablo para seguir con su legado, Timoteo, aprendió su fe, aunque Pablo lo discipuló, lo consolidó, lo enseñó demasiado. Él, su fe fue heredada por dos mujeres importantes en su familia. Y eso es algo que queremos llamar atención aquí a todas Ujú. las mujeres. Tenemos una responsabilidad muy grande en las manos, principalmente ustedes que son madres, ustedes que son abuelas, ustedes que son tías, ustedes que son hermanas mayores. Ustedes tienen la responsabilidad de sembrar, de educar, de discipular a los más pequeños, a los, Mm. a los hijos, a los sobrinos, a los nietos, a enseñar esa fe auténtica. Porque esa es la cuestión, ellas no eran líderes, ellas no tenían títulos, ellas no eran reconocidas por el mundo, pero delante de Dios y aquí
a través de las palabras del apóstol Pablo, ellas fueron reconocidas como mujeres que tenían fe que no era fingida, que no era hipócrita, que no era falsa, era una verdadera y auténtica fe por identidad. Ujú. Así que en este mes que estamos con la temática de la mujer aquí, es tan lindo, es tan realmente hermoso recordar mujeres que haciendo lo ordinario de la vida, siendo madres, siendo abuelas, ellas no hicieron nada de extraordinario. Ellas hicieron su papel de madre, de abuela, de mujeres de Dios de manera cotidiana, en el Mm. día a día. Y es por eso que incluso Pablo usa esta referencia para decir, mira Timoteo, ¿cómo aprendiste esa fe no fingida, esta fe eh, auténtica fe por identidad de esas mujeres? Pues entonces sé valiente. Y a mí me gusta eso porque es como, Pablo pone incluso como referencia de valentía mujeres, ¿no? Porque incluso después que él recuerda eso a Timoteo, él va a decir, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino Eh, de poder, un ujú. espíritu de poder, de amor y de equilibrio. Y eso es tan precioso, Sí, recibir de tremendo. Dios ese espíritu de poder, de amor y de equilibrio, algo que necesitamos tanto en Así este es. mundo tan desequilibrado que nosotros vivimos. Y este poder, de nuevo, las mujeres, uno de los temas de aquí que siempre hablamos desde la postura femenina, feminista, es el tema del empoderamiento femenino, ¿no? Y Mm. aquí es como el más grande poder que una mujer puede recibir no es por la sociedad, no es por las ideologías, no es por las filosofías. El más grande poder que una mujer puede recibir es de parte de Dios. Y cuando el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, ¿no? Dios nos da este poder, deja claro para qué es. No es para que nosotros seamos los poderosos y orgullosos de este mundo, no. Es en Hechos 1:8, él dice, y ustedes van a recibir poder sobrenatural, o sea, que viene de parte de Dios para ser testigos. Y es eso lo que Pablo está tratando de recordar a Timoteo y a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos da ese poder Ujú. para que nosotros testifiquemos del Evangelio con nuestras propias vidas. Testifiquemos a Jesucristo con nuestras propias vidas. Y Mm. eso es lindo. Así que no dejen, estamos viviendo en una sociedad tan oprimida por el miedo. Así que como Pablo dice a su amado Timoteo, que la palabra de Dios para ti hoy sea, no te dejes ser dominado no seas cobarde, Timoteo, no dejes ser dominado por el miedo, por tus limitaciones, por tus inseguridades, porque Dios no nos dio un espíritu de temor, de miedo, sino un espíritu de poder, de amor y de equilibrio. Eso es lo que Pablo recuerda a Timoteo en el primer capítulo de esta carta, mientras le daba, ¿no? Vamos a decir así, le refería, le daba la santa vocación que Cristo nos hizo a todos nosotros. Y él da varios consejos, ¿no? Es como ese padre espiritual que está dejando, tiene que dejar sus últimos consejos a su amado Timoteo y él dice, sinceramente, Timoteo, evita las conversaciones inútiles, esas cosas profanas. En el capítulo 2 él va a enfatizar mucho eso, ¿no? Huya de los deseos malignos de la juventud. En el capítulo 3 Pablo va, y aquí es donde empieza para mí la parte que más me llega de esa carta, porque desde el capítulo 3 Pablo no va a ocultar de su discípulo el lado difícil del ministerio. Mm. Él dice abiertamente, todos los que desean vivir para la gloria de Dios, que desean cumplir, ser testigos con la propia vida, serán perseguidos, Timoteo. Y aquí él va a decir, a pesar de eso, sin embargo, permanezca en las cosas que aprendiste de mí y a través de las escrituras. Experimente las escrituras, eso es tan bonito, ¿no? Que quizás desde el texto más bonito que hay de las escrituras está aquí en Segunda de Timoteo, ¿no? Que toda escritura es inspirada por Dios y ese es el mandamiento de Pablo. Es tan solemne a Timoteo
que los testigos que él Ujú. convoca, él va a decir, Timoteo, yo te estoy diciendo eso delante de Dios y de Cristo Jesús, sus Ajá. humildes testigos ahí para hacer esa santa vocación Ujú. es Dios y Cristo Jesús. Entonces, muchos habían cuestionado el ministerio del joven Timoteo y por su edad, porque parece que Timoteo tenía una personalidad así bastante introvertida, insegura. Y Pablo va a decir, Timoteo, mira, ahora es serio, no es hora de que te sientas triste por esto. Experimente, predique la palabra. Otros ya habían sido ridicularizados, Ujú. ridicularizado a Pablo, ¿no? Él sabía Mm. muy bien que era ser perseguido, pero él va a decir a Timoteo, no es momento, esa no es hora de avergonzarse. Ahora es hora de ponerse valiente, porque tienes un llamado que cumplir, tienes un legado que Mm. seguir adelante. Experimente, predique la palabra. Y esa personalidad, creo yo, leyendo la carta y leyendo otros textos bíblicos de Timoteo, posiblemente tímida, insegura en la hora de enseñarse, en la hora de hablar en público, en la hora de exponer la palabra en tiempo y fuera de tiempo, va a decir Pablo, y él va a decir, es como a través de Pablo, Dios es como que una vez más anima a Timoteo y, y empieza a decir cosas que yo quedo, eso es tan pertinente hoy. Él va a decir, mira, va a llegar el tiempo que la gente no va a soportar la sana doctrina, Timoteo. La verdad les va a causar picazón en los oídos y las personas van a quedar buscando prédicas bonitas, inofensivas, que no reta a nadie, que no llama a nadie al arrepentimiento. Voy a buscar predicadores que solo masajean el ego de las personas, pero que cambian, gente que cambian la dura verdad del Evangelio por una suave mentira. Y Mm. aquí es tan fuerte eso, porque es tan real en nuestro contexto de gente que distorsiona la verdad de Dios por cosas que no van a llevarlos a la verdadera salvación, a la verdadera fe por identidad. Y aquí es la parte que Dios siempre usa para darme duro cuando yo empiezo a quejarme del ministerio, ay, no doy más, ay, llega mi límite, Señor, no quiero. Mm. Y entonces Pablo dice a Timoteo, mira Timoteo, ellos pueden, esas personas pueden hacer eso, tú no, tú eres diferente. Y aquí él va a decir, sea diferente, predique el verdadero evangelio. Y hay una parte de la carta que dice, ven a sufrir conmigo, como un soldado en la guerra, ¿no? Y aquí él va a empezar a decir que hay un abandono de muchas personas del evangelio, que muchas personas estaban abandonando el evangelio. Y en lugar de posicionarse a favor de Cristo y asumir su vocación. Y entonces él convoca, ¿no? De nuevo a Timoteo y a nosotros a través de esta carta, y él va a decir, mi muerte es inminente. Incluso me parece bonito como él figura, como él describe la idea de que su muerte está cerca y él pone como si su muerte fuera una ofrenda de libación, ¿no? Haciendo referencia a los rituales, a los Mm. sacrificios practicados en el Antiguo Testamento, que había esas ofrendas de libación. Y era el momento donde los animales que eran sacrificados sobre el altar con vino, con aceite, subían, ¿no? Se quemaban completamente y subía este aroma perfumado y eso es cuando subía ese aroma perfumado significa que la ceremonia estaba llegando al fin. Y es así como Pablo describe su vida y su muerte, ¿no? Como que toda su vida fue una ofrenda a Dios, pero que ya se empezaba a sentir el aroma del perfume que estaba subiendo para decir que esta ofrenda, esa ceremonia ya estaba llegando al fin. Y él usa eso tan poéticamente para describir su propia muerte y nos hace un diseño así con colores densos, vino, y yo me imagino así
Como en la TCB hacen las portadas, ¿no? Es la parte artística de la TCB es increíble y eso nos ayuda a ver la palabra de Dios también y esos matices un poco más artístico. Y cuando voy leyendo Segunda de Timoteo voy imaginando toda esta ilustración en mi cabeza, porque Pablo no tiene miedo a la muerte. Todo lo Ujú. contrario, él deja Sí. bastante claro en varias cartas, principalmente de los filipenses, que para él la muerte sería ganancia, ¿no? Y aquí él no permite que eh, esas, ese sentimiento de estar cerca, esa melancolía, quizás sería una buena palabra, esa melancolía que de estar cerca de la muerte, quite la dimensión positiva de la carta que le está mandando a Timoteo. Y Mm. aquí él va a decir, ven Timoteo, ven, ven a estar conmigo, ven a sufrir conmigo también, pero un soldado de Cristo, también él va a decir que está seguro de su santa vocación, también va a pasar por algunas situaciones muy difíciles en el ministerio. Una de ellas que menciona la carta, que me deja así muy impactada, es el ejemplo de Demas, porque él va a decir, Demas se enamoró de este mundo y me abandonó. Y es Mm. como muchas veces en el ministerio, en el cristianismo, vamos a tener personas que abandonan por amar, por Mm. se enamorar de este mundo, abandonan la fe, abandonan el ministerio, abandonan la Mm. vocación. Y eso es tan triste, ¿no? Y se puede sentir esa decepción de Pablo cuando escribe esto. Pero al mismo tiempo que él habla de ese abandono de Demas o sea, él ya había hablado de Demas en otras cartas y diciendo que Demas era un colaborador que ayudaba incluso desde la inteligencia emocional, como en Colosenses, en Filemón. Y aquí ahora él va a decir, le va a dar como uno de los peores, eh, peores adjetivos a Demas es el que huye, ¿no? Al Mm. final, el que huye y se pierde. Pero él también menciona a otros que no están con él, no porque la abandonó, sino porque están cumpliendo la misión. El decir Crescente se fue a Galacia, Tito se fue a otra región, y ahí él dice, menciona aquí el médico amado Lucas, solo Lucas está conmigo. Hay una cosa muy curiosa en esta carta de Segunda de Timoteo, porque él menciona a otra persona que es Juan Marcos, y él va a decir, trae a Marcos, Ujú. porque él me es útil en el ministerio. Y aquí hay muchas teorías posibles, ¿no? Porque la gente dice, ay, porque recapitulando, si alguien no recuerda bien quién es Juan Marcos es el sobrino de Bernabé, que Ujú. acompañó a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, pero que era inmaduro, dejó botada En la algún cosa. momento abandonó. Y entonces la, Pablo se molesta, parece que se molesta tanto que tiene una pelea ahí, tiene una ruptura de relaciones con Bernabé después de tanto, y siguen caminos diferentes ministeriales, y parece que quedó ahí, en Hechos, por ejemplo, la cosa queda bien, bien complicada. Pero después, es tan curioso que cerca de su muerte, encontramos esa mención de Marcos aquí diciendo, tráeme a Marcos también porque él me es útil en el ministerio. Entonces, a muchos dicen, ay, hubo toda una reconciliación con Juan Marcos, Pablo ya más sabio, ya en su viejez, ya han cambiado de opinión, ya ha sido más condescendiente. Es una excelente postura, es una excelente perspectiva. La perspectiva arqueológica, Olga, incluso ahora dice que, y me parece tan interesante porque ahora algunas posturas arqueológicas dicen que cuando Lucas escribió su Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, él realmente estaba escribiendo para defender a Pablo, usando este texto, estaba escribiendo para defender a Pablo en su juicio, para que él no fuera asesinado. Y Ujú. entonces por eso dice, solo Lucas está conmigo. Lucas estaba con él, según esa teoría, Ujú. escribiendo, escribiendo su evangelio, escribiendo la carta, y por eso direcciona tanto el evangelio como
el libro de Hechos a el excelentísimo Teófilo, que posiblemente sería alguien que estaba ahí, alguien de autoridad en el juicio del apóstol Pablo. Y por esta razón es que Pablo pide atraer a Juan Marcos, porque se cree, la tradición cree que Juan Marcos escribió el Evangelio de Marcos. Y es por eso que se llama Evangelio de Marcos, pero que él escribió el Evangelio de Marcos de acuerdo a las memorias y al testimonio del apóstol Pedro. Entonces, cuando las teorías arqueológicas defienden que cuando Pablo pide atraer a Juan Marcos, es para que él, desde las memorias, los documentos, esas Interesante. teorías que él tiene, enseñadas por Pedro y por los primeros discípulos, ayude a Lucas a ordenar la historia de manera coherente para defender al apóstol Pablo frente a su Excelente. juicio. Así que algunos dicen que es porque Pablo cambió de postura, otros dicen que al final Pablo realmente cree que él es útil por esto, para los propósitos de que Lucas estaba escribiendo el texto, ¿no? Es una teoría, pero las dos podemos, incluso a mí me gusta unir las dos, no creo que una quita la otra, ¿no? Y entonces, hay una cosa que me parece interesante también en esa carta, es que Pablo dice, Timoteo, ven pronto. O sea, Ujú. hay una urgencia en esta venida de Timoteo. Primero porque él ya estaba cerca de morir y al final ni siquiera sabemos si Timoteo llegó o no llegó Claro, antes es de la muerte cierto. de Pablo, pero una de las características del ministerio de Pablo es justamente esa urgencia que él tenía en predicar el Evangelio. Y a veces nosotros somos muy descansados, ¿no? En el sentido de que, ay, yo voy a predicar el Evangelio, yo voy a cumplir mi llamado, yo voy a cumplir mi ministerio, voy a poner en práctica mis dones, pero va pasando días y pasando semanas, pasando meses y no vamos haciendo nada, ¿no? Y es como ese sentido de urgencia es muy importante en la vocación, en la vida, en el ministerio, de aprovechar cada segundo, cada día, cada hora de vida, ¿no? Ujú. Y yo me quedo pensando todavía sobre Demas, ¿no? Sí, Demas, en esta época, primer siglo, ya se enamoró de este mundo. Claro, Imagine exacto. cuáles son nuestras posibilidades, principalmente a la juventud, porque Timoteo es una carta escrita a un joven. Entonces, en este mundo hoy que es tan más atractivo, que hay Ujú. tantas más posibilidades de que uno se enamore, ¿no? O que uno se distraiga. Así que, ¿cómo asegurar que yo también no sea, que nosotros también no seamos ilusionados, Ujú. hechizados, vamos a Así decir, es. eh, por, por las cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, ¿no? Ujú. Y es tan bonito, pero también hay muchos tonos, para mí hay muchos tonos, como mencionaba, que yo imagino una cuestión artística de esta carta, y hay tonos felices, hay tonos de fuerza, pero también hay tonos tristes, ¿no? Porque es donde él está diciendo a Timoteo sin ninguna máscara, sin ninguna flor, o sea, sí, 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 en mi país dice sin maquillar, ¿no? Ujú. La verdadera realidad de un evangelio. Porque, ¿cómo podemos huir también, como decía el apóstol Pedro, ¿no? ¿Para dónde? ¿Para dónde podemos ir? Si Ujú. solo en Cristo, solo Él tiene palabras de De vida vida eterna. eterna. Así es. Así que tenemos que tener mucho cuidado para no caer en una síndrome de Demas aquí, sino que entender esta verdad más profunda que Pablo entendió con todas las fuerzas de su ser y trataba de hacer que Timoteo entendiera. Y él no solo estaba haciendo que Timoteo se apurara, ¿no? No solo por esa razón, pero también porque como él había mandado colaboradores como Tito, Crescente y todos a diferentes regiones, Ujú. eh, hay una necesidad de más gente para el ministerio. Como ya dice la palabra, los campos están blancos y pocos son los trabajadores. Así que si tú estás aquí escuchando ese podcast hasta ahora, pues
tenlo como un mensaje directo de Dios para ti. Los campos están blancos y Dios te necesita a ti para compartir ese mensaje que transforma Amén. toda la existencia humana. Y no era Amén. que Timoteo estaba así ay, haciendo nada, no, él estaba cuidando la iglesia de Éfeso, pero en este momento Pablo va a decir, no, Timoteo, ven porque tu presencia aquí es muy necesaria, te estoy necesitando, Exacto. ¿no? Y Tíquico va para ahí y va a asumir tu lugar, pero ven y apóyame en esos últimos días aquí de ministerio. Y aquí, algo que me parece fuerte aquí es que, como mencioné, hay algunas partes que incluso me llega de manera triste, es que Pablo dice, tráeme un abrigo. Y esto es como, Pablo está cerca de su muerte y Así está es. con frío. O sea, Mm, está solo Lucas está con él, ¿no? Y con sí. frío, ¿no? Aquí en Ecuador estamos en una temporada bastante fría hoy. Teniendo una granizada aquí. Y yo estaba con la otra camiseta del proyecto, que es la más para el tiempo más ameno. Y sentí frío, ¿no? Sentí frío y fui a buscar la jaqueta y me quedé pensando esta frase de Pablo, porque el frío no es una sensación agradable, aunque yo, por ejemplo, prefiero Mm, el clima frío, pero prefiero porque siempre tenemos abrigo, exacto. Mm, hogueras, cobijas, o tomar sea, algo caliente, sí. y es buena esa sensación de ser abrigado en medio del frío, pero un frío sin abrigo es una sensación Mm, terrible, no sé cuándo algo te haya triste. pasado. Ujú, Y es como Pablo está solo y siente frío. Y aquí es donde, como dice, le está diciendo desnuda y crudamente cómo es el evangelio a Timoteo. Y la pregunta es, ¿quieres este evangelio? Él no mintió en ningún momento prometiendo un evangelio, mire a Timoteo, el evangelio va a ser puras flores, puras colores rosas, puras maravillas. No, el trabajo misionero a veces no tiene ese glamour. El mayor misionero de la iglesia, el apóstol Pablo, ujú, está terminando sus días preso, con frío, sí. y pidiendo a su amado hijo en la fe que le traiga por lo menos algunos libros, algunos Mm, pergaminos. Y aquí esa historia del pergamino, igual volviendo a la teoría que habíamos mencionado antes, de que posiblemente, si vamos en la teoría de que Lucas estaba escribiendo para defender a Pablo, él pide sus libros y sus pergaminos porque ahí también tiene respaldos de la historia, del evangelio y algunas cosas que le va a servir a Lucas para la construcción de su mm, escrito, ¿no? Pero si no es así, si es una cuestión un poco más si vamos por un lado más emotivo, los libros nos ayudan en estos momentos de soledad, ¿no? En estos momentos de solitud. Es como que, ujú, ay, cuando yo estoy sola, si abro un libro, si empiezo a leer, me siento acompañada, ¿no? Ya siento que estoy dentro de una nueva realidad, de una nueva historia. Y eso también nos ayuda. A mí me parece tan interesante y tan erudito de parte de Pablo. Yo le dije, no es en vano que él escribe la mayor cantidad de libros de lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Es en, la, en el borde de la muerte, él está pidiendo libros, ay, como él está sí. pidiendo sus libros, ¿no? Es alguien realmente muy especial, que en lugar de pedir cualquier otra cosa, qué sé yo, él pidió libros. No Ujú. sabía ni siquiera si iba a tener tiempo para leer, pero Sí. es alguien que ama tanto la lectura, un hábito tan sano, tan necesario en un cristiano, Mm. porque al final Dios nos dejó un libro, Dios nos dejó su palabra plasmada en una forma que tenemos que leer, así que les motivamos aquí en este TCB Casta, aprovecho aquí para que lean la Biblia, que lean la TCB, que lean las notas al pie de página, que lean también los devocionales que lanzamos cada fin de Ujú. semana Ay, a través de sí. YouVersion, a través de nuestras redes. Es Ajá. algo tan sano, es algo tan que refleja
una persona diferenciada Sí. cuando pide los libros, ¿no? En sus últimos momentos. Que nosotros seamos ese tipo de personas, ese tipo de Ujú. personas que aman las escrituras, que aman la palabra, que aman estudiar, que aman eh, escuchar la voz de Dios a través de los devocionales, a través de la Biblia. Eso es tan importante. Pero volviendo aquí a la parte triste que yo estaba, ¿no? En sus últimos días, en sus últimos momentos, el mayor misionero del cristianismo está con frío y está sintiendo ese sentimiento, ¿no? de soledad. Y hay un dicho en Brasil, o sea, yo escuché en Brasil, no sé, puede que sea de alguien más, ¿no? Y haya sido traducido. Pero hay un dicho que, que mi abuela a veces me dice, ella dijo, que decía, ¿no? Que si Dios trata así a sus mejores amigos, no es extraño que él tenga tan pocos. Ujú. Y Sí. ese sentido es como, hay un precio para ser los mejores amigos de Dios, ¿no? Hay un precio para ser, tener el más grande misionero de la historia del cristianismo, ¿no? Y es por eso que es de partir el corazón realmente Mm. escuchar o leer esas cartas o esa confesión, vamos a decir así, de Pablo a su querido Timoteo. Pero va a decir, pero sabes que Timoteo vale la pena porque tú, lo único que necesito, a pesar de toda esa experiencia, aún de estar terminando así, yo lo que necesito, Timoteo, es que tú permanezcas firmes Mm. en la verdad. Y esa verdad va a dar sentido a tu vida y a tu muerte también, ¿no? Mm. ¿Qué pensaríamos nosotros o en quién pensaríamos en la hora del dolor? Y cuando nosotros sentimos dolor, cuando nosotros estamos en crisis, cuando estamos amenazados, ¿en qué es lo que solemos pensar? ¿O en quién solemos pensar? Y Pablo aquí, él va a decir, la realidad del Evangelio, a pesar de dolor, a pesar de las crisis, tiene colores de belleza. Mm. Es algo que vale la pena. Y incluso me parece interesante que él empieza a decir que hay que cuidar, hay que seguir cuidando, creo que sus últimos frutos, que él va a decir Prudente, Claudio y otros hermanos ahí, él va a citar, él va a decir, cuando llegues aquí, o si llegas y yo no esté más, cuida a estos nuevos convertidos por mí. Y es como, en su momento tan difícil, él hace lo que Jesús hizo en la cruz. Mm. Que Jesús en la cruz, en su momento de dolor, él estaba preocupado por la madre, él estaba preocupado por el discípulo amado, él estaba cuidando en el momento cuando él está siendo destrozado de completo dolor, él aún tuvo esa mirada compasiva de amor para pensar y cuidar a otros. Y Mm. es justamente en un punto aquí cuando llegamos en segunda de Timoteo, cuando Pablo en sus últimas palabras, a pesar del dolor, a pesar del frío, a pesar de la soledad, a pesar de la muerte inminente, él todavía encuentra momentos de recomendar y de pedir que cuiden a otras personas, ¿no? A otros Sí. amigos. Y eso es Eso es tan lindo. bonito. Ujú. Ujú. Y aquí, si hay alguien que sabía lo que era padecer, era Pablo. Y Sí. en muchos sentidos, ¿no? Él sufrió mucho Sí. por el Evangelio. Pero él también sabía que cada vez que él padecía, él se asemejaba más a Jesucristo. Él Mm. sabía que cada vez que él estaba sufriendo, él iba a decir, estoy viviendo a Cristo de manera completa, Sí. ¿no? Sí. Y es por eso que nosotros quizás ahora estamos pasando por momentos de dolor, por momentos de abandono, por momentos de soledad, por momentos de crisis ministeriales, pero que si tenemos una perspectiva terapéutica del dolor, podemos entender que el dolor nos asemeja a Cristo. El dolor nos hace reflejar a Jesucristo porque Jesús sufrió, ¿no? Sufrió eh, por amor a todos y cada uno de nosotros. Y aquí es tan bonito, ¿no? Porque él va a decir, mira, Timoteo,
No dice textualmente, pero yo lo leo ahí Mm. implícitamente, tácitamente. Que parece, mira, Timoteo, cuando yo era joven, ¿no? Yo llegué a Dios desesperado, con una espina en la carne, un aguijón, y pedí a Dios que sacara esto de mí. Y la respuesta de Dios fue, mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mm. Así que él está diciendo eso para motivar a Timoteo, que muchas veces se siente débil, así como nosotros, que a veces Mm. sentimos que tenemos esos aguijones también en nuestra carne que nos persigue, sentimos que estamos débiles, que no tenemos lo suficiente para cumplir el llamado de Dios, pero la respuesta de Dios a Pablo es la misma para nosotros y por eso quedó registrada en la palabra. La gracia de Dios nos basta, porque el poder de Él se perfecciona en nuestra debilidad. Y es como pudiendo desear, ¿no? Cualquier cosa, Timoteo, porque era su despedida, ¿no? Eran sus últimas palabras a su amado Timoteo. Él podría haber deseado cualquier cosa. Mm. Y él termina la carta diciendo, lo único que yo necesito desear es gracia. La gracia es suficiente. Y ahí él termina así esa carta, ¿no? Que la gracia, que al vivir la vida de Dios en Sí, Cristo, esté Jesús. contigo, Mm. Timoteo. Eso es lo que yo deseo para ti. Porque si tienes la gracia de Dios, todo lo demás se va a su lugar, ¿no? Y así, bajo esa profunda, es un corazón abierto, es una cosa tan hermosa esa carta de segunda de Timoteo, y así descansa, ¿no? La pluma del poeta, y así se cree que se descansó la producción literaria, teológica del gran apóstol Pablo, con ese sentido, y esa es la cosa más bonita que creo que hay aquí, es con ese sentido de misión cumplida. Ujú. He cumplido mi llamado, he terminado mi carrera, he guardado la fe, como él dice en otros textos, ¿no? Pero eso aquí en otras palabras, en palabras más íntimas, en palabras más emotivas, él expresa todo eso a Timoteo. ¡Ay! Hablé mucho, Ay, sí, escucho. sí. Esther, estamos aprendiendo mucho el día de hoy. Esta es una carta realmente preciosa. La TCB tiene una carta hermosa realmente. Si no la han leído, por favor, léanla, búsquenla en la página de proyectoevangelio.org y encuentren la carta y léanla de una porque realmente es una carta preciosa, tiene mucho También contenido. pueden leer en versión YouVersion, así que pueden abrir También su en celular, YouVersion. Ujú. descargar gratis y leer también Segunda de Timoteo ahí con introducción, con notas Claro. del dedito. Está bien fácil. Claro, mucho más fácil ahí, accesible. Y bueno, mira, vamos a sacarte un poco del contenido y te quiero llevar pero vamos a volver al contenido, pero quiero sacarte un poco para llevarte a las teorías de formación, Esther. Cuéntanos un poco cómo fue la formación de esta carta. Aquí hay todo un lío, sinceramente, porque según las nuevas posturas de la crítica textual y de algunas del método histórico crítico, se hace una clasificación de las cartas o del corpus paulino, como llamamos nosotros, entre proto-paulinas, o sea, que fue realmente Pablo que escribió, deutero-paulinas, que ya empieza a dudarse un poco de la escritura de Pablo, sino que basado en sus ideas, y las trito-paulinas. Y aquí la carta de Segunda Timoteo, así como las otras cartas pastorales, no entran en el grupo del primer grupo que es proto-paulinas. O sea, Mm. hay una gran duda por el lenguaje, por algunas palabras, por las posibles fechas, porque aquí hay varias diferentes fechas, posibles fechas, algunos ponen justo ahí, cerquita de la muerte de Pablo, otras ya ubican hasta posterior a la muerte de Pablo. Entonces, como, si esto fue posterior a la muerte de Pablo, no puede ser una proto-paulina. Entonces, hay toda esa discusión si Segunda de Timoteo realmente es una carta paulina. Realmente, para mí, leyendo Timoteo bajo toda esa emotividad que les acabo de compartir, no hay forma de que no sea una carta paulina. O sea, que ese mensaje no sea paulino, no sea del apóstol Pablo. Pero para mí tampoco es que me atribula mucho la posibilidad
de que el mismo Timoteo haya redactado esta carta posterior a la muerte del apóstol Pablo, porque es como Ah, wow. basado en una posible carta histórica que él recibió de su maestro. Él puede haber escrito eso tardíamente, ¿no? O dijo, no, necesito poner en papel, en registro, ese último mensaje de Pablo hacia mí. Entonces hay una teoría que defiende que si no es escrito por Otto Paulino, yo prefiero quedar en la tradición aquí en este punto y decir, no, es una carta de Pablo, ¿no? Y creo que están tratando de encontrar un poco ahí la quinta pata al gato. Pero no menospreciando toda la investigación y todo esto, pero, o sea, tampoco es que me quita mucho la paz de que el propio Timoteo haya escrito esta carta posterior a la muerte de Pablo, pero reflejando todo lo que él recibió y escuchó del maestro, principalmente en sus últimos tiempos. Entonces, en relación a la teoría de formación, todavía tenemos unas discusiones bien fuertes en abierto. Se discute todavía las fechas, se discute todavía la autoría y es en griego, eso sí, no está muy distorsionado. Sí usa un vocabulario un poquito diferente en el griego a cosas que usaba el apóstol Pablo, o de manera completa, ¿no? De manera Mm, completa, pero con palabras muy características de la teología paulina, como gracia, como paz, como fe por identidad, como amor sacrificial, contando esas historias. O sea, para mí es difícil quitar la autoría paulina justamente porque las personas que son mencionadas, las historias que son mencionadas como Demas, Tito, Lucas, son personas realmente que tuvieron una cercanía histórica ujú. muy cercana al apóstol Pablo. Entonces, en relación a las teorías de formación, todavía hay una gran discusión, pero yo creo que en esta carta específicamente, aún siendo profesora de nuevas perspectivas paulinas, apoyo mucho toda la investigación que se hace de las teorías de formación del corpus paulinos, pero en esta carta en específico yo creo que ella es más bonita, ella es más potente Ujú. cuando aceptamos la postura tradicional de la autoridad paulina. Perfecto, Esther. Muchas gracias. Yo creo que es súper interesante y importante también conocer las teorías de formación de todas las cartas y en especial de esta. Quiero Y sería preguntarte. bueno que nuestra audiencia ponga en los comentarios, ¿ustedes qué creen? ¿Fue Pablo que escribió? Ah, ¿No fue claro, claro. Timoteo? ¿Por cuál línea ustedes van más o se inclinan más de quién escribió esa carta? Así es, así es. Queremos saber y escucharlos o verlos, leerlos, saber qué es lo que ustedes están pensando de esta carta. Esther, volviendo un poco al contenido de esta carta, quiero preguntarte, así como concretamente tú nos hiciste un recorrido completo de principio a fin de la carta, pero quiero preguntarte ahora, así concretamente, ¿cuáles tú crees que podríamos nosotros definir o ya tener como una marca de cuáles son los temas principales de esta carta? Como mencioné al principio, yo creo que el tema de la vocación ministerial es un tema importante, porque al final Pablo está escribiendo toda esta carta para eh, animar a Timoteo a asumir su llamado, eh, seguir extendiendo su legado, ¿no? Ahora, porque Timoteo ya estaba en el ministerio, pero así como todos nosotros que estamos en el ministerio, él cumplía el ministerio, pero a veces con miedo, a veces con inseguridad, a veces bloqueado por todas sus limitaciones. Y Pablo es muy directo aquí en ese punto de, a pesar de tus debilidades, a pesar de tus inseguridades, a pesar de tu edad, a pesar de las persecuciones que sufre, a pesar de tus enfermedades, porque incluso menciona una cuestión que Timoteo tiene algunas enfermedades, entonces a pesar de tus enfermedades, predica la palabra, predica el evangelio que transforma toda la existencia humana y Amén. solo así es que tu vida tendrá sentido. Ese es un tema, Ujú. ¿no? La vocación ministerial. Otro tema que me parece muy importante en esta carta es el tema de las escrituras, porque al Ujú. final Pablo hace toda esa cuestión ministerial, pero que el centro es Jesucristo y las escrituras sagradas.
O sea, es por medio de las escrituras, es por medio de la palabra de Dios que vamos a encontrar la dirección, que vamos a encontrar la capacitación, que Ujú. vamos a encontrar el contenido del evangelio que tiene que ser predicado. Entonces, es el texto, como mencioné, que tiene ahí quizás el texto más bonito en relación de las escrituras. Entonces, un tema importante teológico de esta carta definitivamente son las escrituras sagradas, que en toda su complejidad, el tema de las relaciones también, y tener esas relaciones con madurez, sabe que vamos a ser abandonados, que vamos a ser traicionados, que a veces Sí. hay gente que está en nuestra vida por temporadas, ¿no? Ujú. O porque hay muchos amigos de Pablo que estaban cumpliendo su misión en otro lado, en otro tiempo, en otro propósito, pero no por eso dejaron de ser amigos, pero ya no era ese tiempo de estar al lado de Pablo. Y entonces, como él menciona a varios colaboradores del Evangelio que en algún momento estuvieron con él lado a lado, pero ahora estaban cumpliendo su llamado y su ministerio en algunas otras regiones y algunas otras partes. Entonces, él nos da también un buen panorama de que vamos a tener varios tipos de relaciones dentro del ministerio, algunas buenas, algunas no tan buenas. Hay gente que nos va a abandonar, hay gente que nos va a decepcionar, hay gente que nos va a traicionar, pero también hay gente que va a seguir siendo leales, amigos, fieles Ujú. en otras temporadas, en otros espacios. Y hay gente también, como Timoteo, que va, aunque esté lejos, es, es persona que podemos escribir, ven, ven rápido porque te Sí. necesito, ¿no? Entonces, ese tema de las relaciones también dentro de la vida ministerial y en la vida mismo es muy bonito el tema de la amistad, el tema del cuidado, el tema de que vale la pena sufrir por el Evangelio y definitivamente para mí ese tema de que al final la gracia de Dios nos es suficiente siempre. Así que Ujú. creo que ese son algunos temas que podría destacar, pero como mencioné, Lois aquí, y Olga, Dios mío, ya traje a Lois para el podcast. Como mencionó Olga aquí, leo la carta completa, leo Sí. desde la versión que se ve, está bastante clara, está bastante directa, es bastante sencilla de entender desde la TCB, así que leo esta carta y ponga también aquí en sus Sí. comentarios a ti cuáles son los temas que más te llaman la atención en Ujú. esta carta, cuáles serían sus temas principales. Excelente, Esther. Bueno, estamos terminando este TCB Cast el día de hoy, que ha estado pero realmente interesantísimo. Y antes de despedirnos, Esther, quería pedirte, por favor, si nos das los anuncios de lo que viene, lo que tenemos para el próximo, ¿sí? Así que te Claro doy que ahí. sí, Evangelios buenas nuevas y siempre tenemos Ajá. buenas noticias por acá. En primer lugar, ahora que volvemos con, ahora que volvimos con los podcasts, los TCB Cast, póngase ahí pendientes en nuestras redes porque eso ahora solo crece, ¿no? Ahora tenemos una linda temporada de varios podcasts, como mencioné al principio, tanto del Nuevo Testamento como de temas especiales, como del Antiguo Testamento, y esa es quizá la novedad más importante que tenemos Sí. en esta temporada es, ya estamos traduciendo el Antiguo Testamento y está Ujú. exquisito, la cosa está bonita, la cosa Sí. está bonita. Estamos ahora en la traducción, en la primera etapa de traducción del libro de los Salmos y hubo un día que hasta salí de la traducción lloré así de lo bonito, Sí. de lo que Dios estaba ministrando Hermoso. al corazón, así que o sea, pónganse atentos a todas nuestras redes sociales para las novedades. Estamos con temáticas mensuales también. Entonces, Ujú. el mes pasado tuvimos el tema del amor y la amistad. Este mes estamos trabajando la temática de la mujer, la dignificación de la mujer a través de la palabra, a través de Ujú. Jesucristo. Así que atención mujeres, disfruten cada uno de los Ujú. contenidos que está saliendo. Queden atentos a nuestros productos también. Están trabajando aquí de las diferentes áreas del proyecto. Hay cómics siendo producidos, hay Ujú. audiobooks, recién se Sí. lanzó aquí en nuestras redes el audiobook de Hebreos. Quedó bonito, quedó hermoso, Bonito. largo. Así que escuchen, si ustedes no escucharon todavía, escuchen el podcast, el audiobook de Hebreos que salió recientemente aquí en nuestras redes. Si ustedes quieren mandar sus testimonios de cómo la TCB ha impactado sus vidas, por favor, déjenos saber a través de nuestras redes, a través de nuestro grupo de WhatsApp.
Hay muchas cosas buenas que Dios está haciendo en nosotros, a través de nosotros, por el poder de su palabra. Así que tenemos todos los meses, va a haber un lanzamiento de un libro del Antiguo Testamento. Ujú. Al final de este mes, preparen sus corazones, Ay, va a salir el sí, primer libro del Antiguo Testamento, el qué libro de emoción. Abdías, poderoso, Abdías, chiquito pero sí. potente. Así que ya tenemos nuestro primer lanzamiento. Vamos a tener varios podcasts aquí para acompañar los lanzamientos de los libros del Antiguo Testamento. Así que hay muchas cosas, programas de la Biblia que se ve comentada, palabras claves de la Biblia, los devocionales, como ya mencioné. Así Hay es. muchas cosas bonitas que Dios está haciendo y desde el Proyecto Evangelio queremos equipar realmente. Queremos dar a todos ustedes, cristianos, amantes de Jesucristo, que quieren tener esa fe por identidad, que Amén. quieren vivir esa gracia, que es vivir la vida de Dios en Cristo Amén. Jesús. Hay diferentes formas de que ustedes puedan seguir creciendo en gracia y en conocimiento aquí. Así que estamos muy emocionados con todo lo que se está dando aquí, principalmente con esa traducción del Antiguo Testamento. Eso, bueno, nos despedimos entonces, Esther. Le damos las gracias y esperamos vernos muy pronto. Que estén muy bien. Bendiciones. Bendiciones.